y vamos a hablar, o sea, somos bastante pesadas, entonces, bueno, o sea, que vamos a hablar un poco, tener que hacer ese esfuerzo todo el rato es un poco rollo. Bueno, entonces la primera cosa es que ni Diana, ni yo, ni ninguna de las personas que estamos en el paseo nos dedicamos profesionalmente a esto, ¿vale? Entonces, algunas nos dedicamos a la historia, otras más a la parte de profes, bueno, hay perfiles muy distintos dentro de la campaña. Entonces, lo que os vamos a presentar, que os voy a contar ahora un poco de dónde sale este paseo, es algo que hemos hecho pues, a partir de una iniciativa de grupo, individual y después compartida. Y bueno, es todo lo que hemos aprendido y es algo que está abierto, ¿vale? Es algo que es un proceso en el que estamos aprendiendo permanentemente, en el que seguimos introduciendo cosas y cada uno de los paseos nos abre, nos aporta, etcétera. Entonces, todas las interacciones que os apetezca hacer son muy bienvenidas en el momento que sean. Igual es más interesante que paremos, que compartáis eso y que lo pongamos sobre la mesa, porque seguro que son cosas que a lo mejor no hemos pensado o sí y no hemos llegado todavía por falta de tiempo o por falta de discusión o porque no lo hemos mirado desde ahí. Entonces, súper interesante que lo compartáis todo porque eso nutre mucho toda nuestra visión para seguir abriendo, digamos, vías, ¿no? de investigación y demás, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero, ¿de dónde surge, de dónde sale un poco este paseo? Almudena ya lo ha dejado ahí medio indicado, ¿vale? Pero el paseo se remonta al año 17, en el que Silvia Federici viene a presentar con unas compañeras de Almudena el libro de Calibán y la bruja. Viene a Madrid y al Estado español, y entonces va a la zona de Zugarramurdi, que os sonará, ¿no? Caza de brujas. Y entonces se da cuenta de que los lugares donde se ha producido caza de brujas en el Estado español no solo no están representados, no son lugares, ¿no? que se tengan en cuenta, sino que son lugares donde se comercializa con el estereotipo de las mujeres, de aquellas brujas, que fue lo que sirvió de acusación para miles de mujeres en toda Europa, ¿no? Y en los territorios coloniales de Castilla. Entonces, a partir de ahí deciden empezar a montar una campaña y empiezan a constituir grupos de lectura del texto de Silvia en diferentes lugares. Y esos grupos de lectura dieron lugar a grupos de trabajo posteriores que se han ido conformando y donde hemos empezado a investigar y hemos intentado ver cómo se traducía la tesis de Silvia, que ha contado un poquito Almudena por encima, dentro, ¿no? en lo local. Bien, a partir de ahí, todos estos nodos comenzamos a trabajar en red, surgen nodos en Quito, en Nueva York, aquí en Iruña, en Madrid, etc. Entonces comenzamos a trabajar de alguna manera en red y hay un primer encuentro en Iruña en el año 19 y en el segundo encuentro lo celebramos aquí en Madrid en el año 22. Y entonces, para cerrar el encuentro, decidimos que el encuentro podía cerrarse con un paseo que pusiera un poco de manifiesto lo que nosotras habíamos aprendido en todo este tiempo, desde el año 17 hasta el año 22, sobre la caza de brujas, ¿no? Y sobre las tesis de Silvia un poco aquí en Madrid, ¿no? Que había pasado aquí en Castilla. Bueno, ha sido un proceso muy largo con muchas fases distintas, pero aquí cerramos el encuentro con este paseo. Y de ahí nace el paseo de la caza de brujas, ¿vale? Bueno, pues ahora ya os cuento un poco por qué el interés en la caza de brujas, ¿no? Y qué sentido tiene, ¿no? ¿Por qué arranca todo esto? No sé si conocéis un poco lo que fue la caza de brujas, si lo tenéis claro. Bueno, cuando hablamos de caza de brujas nos estamos refiriendo a un momento de persecución, de violencia, de agresividad brutal, de hostigamiento contra las mujeres en un periodo muy concreto de la historia, ¿vale? Es decir, hay un momento entre finales del siglo XV o durante todo el siglo XVI y mediados del siglo XVII en el que hay cientos de miles de mujeres son perseguidas bajo la acusación de brujería. Es curioso porque estos datos coinciden en muchos países y en muchos países de diferentes confesiones, es decir, va a ser en territorios de carácter católico, católico como el nuestro, pero también en otras confesiones de las nuevas iglesias reformistas que van surgiendo en Europa. Y coincide que estas mujeres van a ser perseguidas de forma masiva en ese momento. Entonces, la primera pregunta es ¿qué sucede en
un momento determinado para que se empiece a perseguir mujeres y se les empiece a vincular con una relación con el demonio, con una relación demoníaca, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí? Por supuesto, la Iglesia Católica inicia esta caza de brujas, pero la Iglesia Católica tiene textos que prohíben la caza de brujas anteriores al siglo XVI. Es decir, hay textos explícitos en el siglo X donde se dice que perseguir mujeres bajo la acusación de brujería es algo que puede llegar a traer la excomunión, ¿no? A excomulgar a las personas, porque son creencias que no tienen ningún fundamento y es creer. En el folclore existía, digamos, una relación de las mujeres y la magia que era muy evidente, que está desde la antigüedad, pero no estaba siendo condenada. Sin embargo, a partir del siglo XV, a finales del siglo XV, sucede algo que hace que, a partir de ese momento se empieza a perseguir a estas mujeres. ¿Y qué es esto que sucede? Hay dos inquisidores dominicos en el centro norte de Europa, en la zona de Colonia, ¿no? En esta zona, que comienzan a perseguir mujeres y las empiezan a acusar de brujería. Y tienen un rechazo frontal de la comunidad porque no se aceptan, digamos, esas prácticas, no era algo habitual, ¿no? Entonces escriben al Papa, le piden por favor que escriba una bula que permita que estas mujeres puedan ser perseguidas bajo esta acusación, ¿no? Entonces la acusación de brujería la va a abrir el Papa Inocencio VIII a finales del siglo XV. Estamos hablando de 1484. Este hombre escribe una bula que dice que hay que perseguir mujeres porque es obvio y está mucho más que demostrado que ya estas mujeres tienen un vínculo demoníaco y están creando el mal, ¿no? En sus diferentes comunidades. Y a partir de este momento abre la puerta para que Sprenger y Kramer, que así se llaman estos dos dominicos, escriban un libro que se llama Malleus Maleficarum, que no sé si habéis oído hablar de él. Es un tratado sobre las brujas, ¿vale? El Malleus Maleficarum es martillo, en latín es el martillo de las brujas. Es Maleficarum y no Maleficorum, quiero decir, se persigue fundamentalmente a las mujeres y no a los hombres. Va a haber acusaciones de brujería hacia los hombres, pero alrededor del 80%, con muchas diferencias en las zonas y en las fechas, ¿vale? Dependiendo un poco de las cronologías y dónde nos situemos, pero en torno al 80-85% de las personas perseguidas bajo esa acusación van a ser mujeres. Entonces estos Sprenger y Kramer escriben este texto donde recogen cómo identificar a una bruja, qué tipo de delitos cometen las brujas y cómo se debe interrogar y castigar a las mujeres que son brujas, ¿vale? El pecado más importante es que tienen un pacto demoníaco y por lo tanto tienen una relación carnal desenfrenada con el diablo, ¿vale? Y esto es lo que hace pues que después sean capaces de crear todo tipo de maleficios porque le deben al diablo, digamos, ese mal, ¿no? esta deuda. A partir de ahí, ese texto se difunde muy rápidamente por toda Europa. Pensad que estamos hablando de más o menos 1500, que es el momento del humanismo, del renacimiento, ¿no? de todo este momento de la imprenta, y la imprenta es una herramienta fundamental para la difusión de este texto. Se empieza a difundir por toda Europa y se va a convertir en un manual de referencia para la mayor parte de los inquisidores, ¿vale? Que van a tomar este manual para poder identificar a una mujer como bruja. ¿Cómo identificamos a una bruja? Pues de la manera más absurda y más disparatada que os podéis imaginar, a través de las manchas del cuerpo, a través de las manchas de los ojos, a través de, de la forma de mirar, de si llora en un momento determinado o no, si se ahoga en el agua una vez que la lanzamos al agua, no se ahoga. Es decir, hay una cantidad de fórmulas para identificar a una bruja, ¿no? que son un disparate y que permiten poder detener, apresar a una mujer y comenzar todo un proceso de brujería, un proceso inquisitorial contra ellas. ¿De acuerdo? ¿Dónde estoy ya? Bueno, pensad en el contexto rápidamente, ¿vale? Ya le voy a ceder la palabra a Diana. El contexto es el contexto del Renacimiento, es el contexto del humanismo, de
del momento en el que se está conformando el sujeto científico, ¿vale? Los inicios del pensamiento racionalista, digamos, es el momento de la contrarreforma, y en el caso del Estado español es el momento en el que Castilla y Aragón se unen en matrimonio, ¿no? Juntan esas coronas, y los reyes católicos inician pues toda esa campaña de creación del Estado. Vale. Vamos a ver, ahora os va a explicar Diana, que en el caso del Estado español estas persecuciones son mucho menores que en el resto de Europa. En Europa, bueno, en general, en Europa y en los territorios coloniales, Cristel Tarot habla de que son 200.000 mujeres perseguidas y alrededor de 100.000 mujeres ejecutadas, de las que no se ha hecho memoria, es decir, que no se recoge en los libros de texto, no están en los planes de estudio, ¿vale? No hay, digamos, un lugar para la memoria de todas estas mujeres. En el Estado español ese número disminuye. Pensad que en ese momento los reyes católicos están persiguiendo judaizantes y conversos, de tal forma que de unos 45.000 procesos judiciales que encontramos en esos 150 años, solo el 8% van a ser de mujeres perseguidas por brujería o por hechicería. Pero coincide en el tiempo que la mayor parte de las mujeres que aquí se persiguió fue en las mismas fechas que en el resto de Europa. ¿Me he explicado? ¿Sí? Vale. ¿He ido un poco rápido? ¿No? Vale. Pues sentidos libres de hablar cuando os apetezca, y no sé si queréis comentar algo, y si no, les doy la palabra. Bueno, encantada, a mí también me podéis interrumpir cuando queráis. Vamos a poner un poco el contexto de la península ibérica. Ahora está muy de moda decir que el Imperio español fue maravilloso, que la Inquisición no era tan mala. Bueno, todo eso va a quedar así. Hay que ponerlo muy entre comillas. Los dominicos son una orden internacional. Los dominicos españoles, bueno, como el resto, eran mendicantes, con lo cual podían ir. Mendicantes no es que fueran pobres, sino que viajaban mucho, entonces iban a aprender teología a París, y eran grandes teólogos, además de grandes torturadores. Y en el caso de la península ibérica eran grandes archiveros, porque el principal objetivo de la Inquisición en la España de los Felipes eran los judíos, ¿no? Los falsos cristianos, los judío-conversos. Esto no quiere decir que no hubiera focos de brujería. De hecho, en opinión de Julio Caro Baroja, que es como un historiador del siglo XX muy dedicado a estos temas, los grandes focos de brujería están en la zona del Pirineo, porque allí había menos judíos. O sea, alguien tenía que pagar el pato, como allí no había judíos, pues fueron a por las mujeres. Entonces, no es verdad, no se puede decir la península ibérica escapa de la caza de brujas, porque hay focos enormes de brujería tradicional, como ha explicado Vicky, en la zona pirenaica. ¿Vale? Desde el Pirineo catalán hasta Zugarramurdi, todos esos son exactamente iguales a los del resto de Europa. ¿Qué pasaba en Castilla? Efectivamente se va a perseguir más a los falsos conversos. Y luego hay una diferencia muy importante entre lo rural y lo urbano. Por eso en Madrid no se dan acusaciones de brujería, sino de hechicería. La bruja, además de tener supuestamente un pacto delirante con el demonio en el que se producen situaciones como lo de besarle el ano al anticristo y todo esto, que en el fondo es una invención de los mismos demonólogos, pues se mueve en comunidad y supuestamente ataca las cosechas, envenena el agua, hace que se muera el ganado y demás. En cambio, la hechicera urbana pues es una mujer sola que se dedica a la magia amorosa. La magia amorosa, que ha sido muy romantizada en un montón de películas absurdas, en realidad tiene que ver con protección contra los malos tratos, con intentar amarrar un marido para no quedarte viuda o soltera, que va a ser el principal objetivo de la Inquisición y demás. Aquí no se usaba el Maleus Maleficorum, sino que se usaba el, ¿cómo se llama? Instituto Inquisitorum, ¿no? Sí. De Nicolás de Eymerich, que en realidad es un señor aragonés, ¿vale? Porque el apellido suena como muy alemán, pero el nombre era aragonés.
¿qué más decir? Bueno, que aquí estaba el convento de los dominicos, Eso que es. fue por eso hemos quedado aquí estaba el convento. Los dominicos siguen siendo grandes archiveros y tienen la información de todos vuestros abuelos. Esto es lo que a ellos les servía mucho para acusar gente. Y que esto sí que es único en Europa, que ellos pudieran llegar a ver quién era tu abuelo o tu abuela. Si tu abuelo o tu abuela había sido acusado de bruja hechicera o era judío, pues ahí ya ibas directamente al siguiente punto de las torturas al que nos vamos a dirigir. Bueno, Almudena, te he pasado un Padlet esta mañana, no sé si no se lo has pasado. Le pasa solo la imagen, pero y a alguna gente. Vale. Las en el Solo grupo. Pero unas pocas elegidas. las que tienen un grupo de Telegram, las de internet, no las del correo. No. Le vamos a pasar a Almudena, si ella quiere luego pues lo puede pasar, y si no, mandáis un email a memoriabrujas de Gmail, memoriabrujas@gmail.com, y os mandamos el material, que es que el otro día me olvidé de mandárselo a ella. Entonces ahí hemos hecho un mapita, un plano de Teixeira, que es de este momento, donde aparece el convento de Santo Domingo, para que veáis un poco las dimensiones que tenía, ¿vale? Pensad que más o menos toda la plaza de Santo Domingo, que llegaría bastante lejos, estaría ocupado por ese convento, ¿vale? Entonces vais a ver que si os ha llegado ese Padlet, veréis que en el plano está redondeado el convento de Santo Domingo con un círculo rojo, y ahí veis las dimensiones que tenía, que eran órdenes, ¿vale? Es decir, era una orden bastante poderosa, tenía bastante importancia dentro de la ciudad, ¿vale? En sus sótanos parece ser que hubo bastantes mujeres perseguidas, ¿no?, bajo la acusación de brujería, y vamos a continuar ahora, si queréis, por ahí. Sótanos que se han encontrado en las restauraciones del hotel de Santo Domingo. Debajo tiene un local que se llama las Cuevas de Sandó, y parece que esas cuevas pudieron ser parte del monasterio de Santo Domingo, ¿vale? O sea que si algún día tenéis la curiosidad y está abierto, cuando paso por aquí siempre se ha cerrado, pero si tenéis la curiosidad de entrar, debe de ser bastante sorprendente, ¿vale? Puede ser que coincida con eso. Vamos a caminar hacia allá. ¿No queréis comentar nada? Yo iba a preguntar, ¿solo es la orden de los dominicos o No, había...? no solo. Lo que pasa es que los dominicos eran muy buenos teólogos, entonces la Inquisición aquí se encarga fundamentalmente a los dominicos. Pero no solo había dominicos dentro de la Inquisición, ¿vale? Pero sobre todo eran dominicos. ¿Sí? ¿Jesuitas? Bueno, había como de diferentes órdenes, sí. No sé decirte toda la Vale, relación. no, solo era curiosidad. Bueno, pero en el convento de los dominicos de Salamanca, San Esteban, es donde se va a decidir, va a haber ese debate famoso sobre si los indígenas tienen alma. Esto ya nos da la pauta de la importancia que tenía esta gente en su momento, y que yo creo que siguen teniendo dentro de la Iglesia Católica, aunque queden 4. En la... Perdona. Mirad, esa es la calle Isabel la Católica, ¿vale? Entonces, esa calle antes se llamaba la calle de la Inquisición, se llamaba así porque ahí estaba el Tribunal de la Inquisición de Madrid, en esa calle. Estuvo a partir de 1650, hasta esa fecha no hubo tribunal en Madrid. Madrid pertenecía al Tribunal Inquisitorial de Toledo. Entonces las mujeres, las personas que eran apresadas por la Inquisición aquí en Madrid, eran apresadas, eran detenidas aquí, se las retenía aquí, pero después eran procesadas en el Tribunal de Toledo. Y a partir de 1650 se coloca el tribunal aquí, ¿vale? Pues vamos a continuar. Veis que ahora se llama Isabel la Católica, está perfectamente conectado, ¿vale? La Católica, Lo mejoraron mucho. Voy a empezar por el principio. La Inquisición es un tribunal eclesiástico que se forma para perseguir la herejía. ¿Y qué es la herejía? Todo aquello que se manifieste contra el dogma católico, ¿vale? Es decir, todo lo que vaya, cualquier discurso, cualquier idea que se difunda que pueda resultar que es contraria al dogma católico, a la existencia de Dios, Padre, Cristo y demás, el Espíritu Santo, cualquiera puede ser perseguido por la Inquisición, se va a considerar herejía y va a ser perseguido por ellos. Va a ser un tribunal que se encarga de vigilar y de castigar, ¿vale? ¿Cuándo se crea la Inquisición? La Inquisición se crea en el siglo XII, ¿vale? Y se crea para combatir una herejía en la zona de Albi, de Francia, en la zona del sur de Francia,
hay una herejía, hay unas comunidades que viven de una manera contraria a lo que establece la religión católica en ese momento, donde encontramos que son relaciones entre los hombres y las mujeres bastante igualitarias, donde encontramos que hay un manifiesto deseo de no procrear, ¿vale? Donde en ocasiones hay quienes manifiestan que disfrutan con el sexo y hay quienes manifiestan que no disfrutan con el sexo y por lo tanto que su deseo es dedicar su vida a otras cuestiones alejadas de las relaciones sexuales, donde las mujeres vemos que pueden predicar, pueden oficiar, etcétera, y vemos que estos son comunidades, pero también están apoyadas por poderes civiles. Entonces, hay un momento en el que tienen hasta su propio papado y hay príncipes que apoyan esta herejía albigense, y entonces la Iglesia Católica dice, no, hasta aquí hemos llegado, vamos a crear un tribunal que persiga esto. Se inicia hasta una cruzada contra los albigenses y ahí es donde nace la Inquisición, ¿vale? Un poco por entender cuál es la intención, ¿vale? de este tribunal una vez que se crea, ¿vale? En España, bueno, esto es la Inquisición romana, digamos, y en España la Inquisición va a llegar pronto, va a llegar a la Corona de Aragón en el siglo XIII. Entonces, a partir de ahí vamos a tener ese tribunal vigilando los territorios. Cuando llegan los Reyes Católicos, instauran su propia Inquisición, que va a ser una Inquisición controlada por ellos mismos, ¿vale? Los Reyes Católicos, decíamos que unen la corona de Castilla y Aragón. Pensad que en ese momento Navarra no forma parte de esa unidad política y tampoco Al-Ándalus, es el reino de Granada, que no forma parte de esa unidad política. Entonces su primer objetivo, digamos, que es tener esa unidad política de un gran territorio, ¿vale? Es un momento en el que estamos en Europa, se va a salir de los pequeños reinos medievales a territorios que políticamente van a ser más grandes, ¿vale? Entonces, la dificultad de controlar esos territorios va a hacer que pongan en marcha una serie de instrumentos y de herramientas para centralizar su poder, para que ese poder que ya quiere ser autoritario, que ya no quiere contar con la nobleza, se pueda poner en marcha y pueda llegar a todos los rincones del Estado. Estados que han crecido de forma increíble cuando además se incluye el territorio colonial, ¿vale? Pensad que en ese momento también para Castilla vienen los territorios que luego vamos a llamar América, ¿no? Bien, entonces los Reyes Católicos, para poner en marcha su poder, inauguran una forma de reinado donde ellos van a controlar todo el poder, pero van a tener una serie de consejos que les van a ayudar o aconsejar, valga la redundancia, en determinados temas. Van a ser grupos de expertos sobre las Indias, ¿no? El nuevo territorio colonial, o sobre la hacienda, o sobre entonces a eso lo vamos a llamar consejos, ¿vale? Van a ser los consejos, el Consejo de las Indias, el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Hacienda, y uno de esos consejos es el Consejo de la Inquisición, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde quiero llegar con esto? Que la Inquisición, a partir de los Reyes Católicos, que es lo que vamos a llamar la Inquisición española, está dentro de la propia estructura del Estado, ¿vale? El Estado y el gobierno, es el rey el que nombra al inquisidor general. Después esa Inquisición se va a separar por territorios, va a haber varias secretarías, ¿vale? En Aragón, en Castilla, etcétera. Ahí va a haber diferentes inquisidores y todos ellos van a estar coordinados para hacer llegar su labor a todas las partes del Estado, ¿vale? Y le deben esa obediencia, digamos, al poder central, que va a ser la monarquía autoritaria, ¿vale? Entonces, por ahí el cómo se organiza la Inquisición. Los inquisidores que van a estar al frente del inquisidor general, la mayor parte de ellos van a ser dominicos, ¿vale? Decíamos, no todos. Y estos dominicos van a participar también en el Concilio de Trento. No sé si os suena el Concilio de Trento, ¿sí? Vale, cuando ya han nacido las iglesias, las iglesias protestantes europeas, la Iglesia Católica se reúne en diferentes reuniones que van a formar lo que vamos a llamar el Concilio de Trento, para establecer, digamos, cuáles van a ser o dónde tienen que apuntalar la doctrina católica, ¿no? Como se ha puesto en duda, digamos, toda la organización de la Iglesia y el comportamiento de los miembros de la Iglesia
católica, etcétera. Entonces empiezan y se han puesto en duda muchas de las creencias, ¿no? Y muchas de las partes del dogma católico. Se saca una maquinaria pesada para, digamos, apuntalar bien todas esas creencias. ¿Cuáles son esas creencias? ¿O qué viene de Trento? 2 muebles imprescindibles. Por un lado viene el púlpito, desde el cual se va a lanzar toda esta doctrina, y por otro lado el confesionario, ¿vale? El confesionario se va a convertir en una herramienta de control social imprescindible, ¿vale? A partir de Trento se trae el confesionario, se exige tomar confesión a los sacerdotes, y se empiezan a elaborar una serie de libros que vamos a llamar libros de confesión, ¿vale? Donde se dice y se va a categorizar qué es pecado y qué no es pecado. Y a partir de ahí se consigue tener la herramienta más poderosa perdona, la herramienta más poderosa de control social, que es el autocontrol. Es decir, a partir de lo que uno no debe hacer y lo que la propia conciencia le impone a través, ¿no? O mediatizado por todo lo que es pecado, se consigue llegar a todos los lugares del Estado. Bien, ¿qué nos dicen los libros de confesión? Lo que es pecado es huir de las jerarquías, no obedecer al padre, en el caso de las mujeres no obedecer a varón, ¿vale? O tener una vida sexual no reproductiva, ¿vale? Por lo tanto, por un lado, lo pecaminoso queda señalado a través de estos libros de confesión, y por otro lado se trae no el dogma todavía, pero sí la idea de la Virgen, de la Virgen María, ¿no? De la virginidad de María, que es virgen pero madre, ¿de acuerdo? Entonces, un poco todas esas imágenes que van a potenciar cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Vírgenes sin poder disfrutar del sexo no reproductivo, pero sí madres que van a tener que cuidar y que van a estar dentro de la familia subordinadas a varón, sea padre, hermano o marido, ¿vale? Incluso a veces hijos, que luego hablamos un poquito del tema de las viudas, ¿vale? No sé si queréis preguntar algo, me he dejado algo... Bien, perdona, sí, te dejo salir. Que la Inquisición española tenía una particularidad, además de no usar el Maleus Maleficarum, sino el Inquisitio, ¿cómo que se me olvida? No, el Manual de Inquisidores. El Manual de Inquisidores de Nicolás de Instituto Inquisitorum. Sí. Es la única Inquisición que no está sujeta al Papa. Se consigue bula papal para que opere al margen de Roma. En esto es bastante peculiar, y luego es la única Inquisición que se implanta en todos los territorios de la monarquía hispánica, es decir, que la Inquisición sirve también como una forma de colonización. Vamos a ponerlo como institución, aunque realmente la Inquisición, incluso en la península, siempre estuvo muy mal en sus arcas de dinero, y en América pues operaba todavía peor. Básicamente cuando se acusaba a alguien era porque los mismos inquisidores eran los clientes de la hechicera, ¿verdad? Esto lo dice María Jesús Zamora, pero la lógica era que se ponía, y fue la única institución que estuvo en todos los territorios de América, que es muy curioso porque la lógica sigue vigente en el Estado español, porque esto que ahora son oficinas del Senado, ¿cuál es una de las soluciones al tema de la independencia catalana? Llevarse el Senado a Barcelona. Es decir, que las lógicas que empiezan en esa época en realidad van a durar hasta la actualidad, y de esto vamos a poner más de un ejemplo. Hay algo, la escuela de Salamanca. Bueno, pues eso lo hacemos luego, pero Venga, sí que es vale. verdad, como dice Vicky, con lo que cuesta cristianizar todo el territorio, como para sumarse ahora a la reforma protestante, ¿no? O sea, han tardado en sus cabezas siglos en cristianizar la península, ahora no nos vamos a separar de Roma, entonces patrocinan la contrarreforma con todo lo que ello atañe a la libertad de las mujeres, ¿no? Vale, pues vamos a... Sí. Si estaba a la cabeza del Consejo Supremo, ¿a quién rinde cuentas si no rinde cuentas al Papa? ¿A la monarquía? A la monarquía. Claro, es que es muy curioso porque también hay historiadores como Márquez Villanueva que dice que la persecución a los judíos y a los conversos tenía que ver con acabar con el germen burgués. ¿Oís bien? ¿Os oís bien? ¿Sí? Vale. ¿Queréis comentar algo? Que venís muy animadas, y cuando empezamos a hablar de Ana y yo os calláis. Así. Bueno, no os lo calléis, contadlo todo, porque eso es para todas. Vale. Se me ha olvidado decir allí, he perdido el hilo y se me olvida, y esto vais a ver que nos pasa a menudo, ¿vale? Que volvemos a algunas cosas.
Se me ha olvidado comentar que cuando hablábamos de Trento, ¿no? Yo he dicho los inquisidores, estos inquisidores son también los que están en Trento, ¿no? Los artífices del Concilio de Trento son estos, dominicos, no solo dominicos hemos dicho antes, pero sobre todo. También estos sujetos son quienes están en la Escuela de Salamanca. ¿Qué es la Escuela de Salamanca? La Universidad de Salamanca, ¿vale? En ese momento Salamanca se convierte en un foco cultural y de pensamiento esencial para Europa, ¿vale? Y los profesores que van a estar en la Escuela de Salamanca, ahora voy a decir algunos nombres y os van a sonar seguro, van a ser artífices de la mayor parte de todos estos libros de confesión también, ¿vale? Van a estar detrás, ¿vale? Azpilicueta es uno de ellos, el que tiene el bestseller del libro de Inquisidor, el de manual de confesores, o sea, manual de confesores y penitentes, ¿no? Entonces ahí se establece todo un lenguaje, ¿no? Sobre lo que es el pecado, y se establece un lenguaje y se empieza a definir de alguna manera las cuestiones esenciales del lenguaje capitalista, del lenguaje de lo que después va a ser el liberalismo económico, ¿no? El precio, el valor, el intercambio, ¿no? La oferta, la demanda, se habla de la usura, ¿vale? Se empieza a hablar de todos estos, entonces hay muchas, en economía se considera que son, digamos, los que van elaborando el lenguaje de este momento del protoliberalismo económico, digamos, ¿no? Azpilicueta, Fray Luis de León, os suena, ¿no? Fray Luis de León, Escuela de Salamanca, y ellos van a ser quienes controlen el pensamiento. Domingo de Soto, hemos dicho también, Francisco de Vitoria, Juan Luis Vives, ¿vale? Fray Luis de León y Juan Luis Vives escriben La Perfecta Casada y el libro de la instrucción cristiana, ¿no? Entonces ambas son obras que tienen que ver con el papel que las mujeres debemos ocupar en el mundo, ¿vale? La Perfecta Casada, no sé si os sonará o la habréis visto por vuestras casas, las casas de vuestras tías, abuelas, etc. Es una obra que sigue por ahí pululando por las casas. Por supuesto, el lugar de la Perfecta Casada es el lugar del cuidado de la familia, la subordinación al varón, ¿vale? La instrucción de la mujer cristiana, que no me salía el título antes, de la obra de Juan Luis Vives, igual, ¿vale? Habla de si las mujeres deben ser instruidas o no, ¿vale? Y esto está dando también respuesta, o se está posicionando en un debate que se está produciendo desde 100 y pico años antes en las Cortes Europeas, ¿vale? Pensad que cuando Christine de Pizan escribe La ciudad de las damas, está hablando de la querella de las damas, ¿no? Es decir, tienen o no derecho por su naturaleza a formar parte de la instrucción, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estos que están en la Escuela de Salamanca, que dominan el pensamiento y que van a saltar a Europa, Azpilicueta, por ejemplo, va a estar yendo a Portugal, son consejeros de la monarquía, aquí en Portugal también, ¿vale? Pues estos son los que van a ir escribiendo y definiendo tanto el lenguaje del liberalismo económico, con todo el asunto de los metales preciosos que están llegando desde América, cuanto el papel de las mujeres dentro, ¿vale?, de este nuevo momento, digamos, histórico, ¿vale? ¿Más o menos? Vale, y ya paramos aquí, porque aquí tenemos el Palacio Real, ¿vale?, que fue Alcázar antes de este palacio, pero aquí es donde se instala la residencia de la monarquía hispánica, ¿vale? En el siglo XVI, estamos ya hablando de que están aquí viviendo. Y fijaos dónde está el convento de Santo Domingo, y fijaos dónde está todo el barrio de la Inquisición, donde estaba el Tribunal de la Inquisición, las viviendas de inquisidores, etc. Es decir, nos parecía elocuente parar aquí para señalar la relación tan cercana que hay entre la monarquía y la Inquisición, ¿vale? Es decir, que el poder civil y el poder religioso son los responsables, digamos, de toda esta persecución a mujeres que se va a producir durante 150 años y que nos sitúa en un lugar en el mundo en el que seguimos hoy, ¿no? O en el que estamos, ¿no?, hoy, o del que tenemos, desde luego, mucha memoria o mucho aprendido. Bueno, ya se fue.
Bueno, sí, pues esto, la tesis de Federici es que para entrar en el capitalismo hacía falta un disciplinamiento de la gente, ¿no? Entonces esto puede llevar a la pregunta sobre la falsa creencia de que España no participaba de la modernidad, lo cual es totalmente falso, porque como ha explicado Vicky, la teoría económica capitalista, en teoría, nace en la Escuela Económica de Salamanca, se va a poner en práctica en un territorio español, que era Flandes, ¿no? Y por poner un poco el contexto económico español, pues las guerras de Flandes estaban arruinando el reino. De Felipe II a Felipe IV hay 7 bancarrotas, los barcos que vienen cargados de América o son atacados por piratas o van directos a los banqueros genoveses. Solo se trabajaba 100 días al año, porque es que trabajar era de judío. Esta es la contradicción en realidad, ¿no? Que ellos quieren un capitalismo para la nobleza y van a acabar, por eso también lo de perseguir a los comerciantes de origen judío y demás. El Escorial, la Armada Invencible, y luego Felipe II en 1604 decide que hay que expulsar a los moriscos. ¿Dónde estaban los moriscos? Estaban en la costa valenciana llevando las huertas, y entonces este hombre provoca una hambruna que se viene a sumar a la peste, que se lleva creo que 1/3 de la ciudad de Sevilla. Entonces también de ahí el énfasis en el sexo reproductivo y en generar capital humano para llevar a América, etcétera. Entonces cualquier mujer que no acabara muerta de sobreparto, como decía Santa Teresa, ¿no? Pues ya va a ser una persona sospechosa. Y en este contexto, pues vendes a tu madre si hace falta, porque bueno, Quevedo decía que se hacían croquetas de ajusticiado. No sabemos si era exageración de él, ¿no? Pero la situación económica llevaba pues esto: abandonar a tu hijo, como hace la madre del Lazarillo, ¿no? Que lo deja con un ciego que ni conoce, a acusar a tu madre de bruja para quedarte con lo poco que tenga y demás. ¿Sí? Nadie quiere comentar nada. Estáis callando peligrosamente. Pues no, que nos estamos quedando, o sea, que el capitalismo es el que tiene la culpa de todo, ¿sí? Bueno, el siglo XVI, ¿no? Es como la modernidad, o sea, la idea... Es que me parece muy fuerte esa unión, o sea, el paralelismo ahora mismo me ha dejado... Claro, esta idea de la modernidad, ¿no? A medida que va apareciendo el capitalismo, y todo un pensamiento que se empieza a elaborar en ese momento. Claro. Pero cómo lo van gestando, o sea... siguen haciendo referencia a los ideales actuales. Sí, claro. La Escuela de Salamanca es... Claro, la Escuela de Salamanca, o sea, tiene sus gustos en todas partes, ¿no? Sí. Incluso en la Biblioteca Nacional. Claro. Son muy grandes, claro, referentes absolutos. Juan Luis Vives, ¿no? Claro, el humanista, claro. ya es el periodo de la razón, de la modernidad, ya se ha dejado atrás la Edad Media. No, es que la modernidad se construye precisamente sobre esas creencias, ¿no? Sobre creencias que tienen que ver con el demonio, con la persecución, con todo ese pensamiento mágico, ¿no? Y se construye sobre la violencia sobre nuestros cuerpos. Claro, se va a cortar el movimiento de las mujeres, porque por ejemplo en Trento se dictamina que una viuda tiene que pasar un año entero encerrada en una habitación vestida de negro. Al segundo año ya puede ir a una tapizada de algún color más alegre con una ventana. O sea, se va a legislar todo eso. El matrimonio también, ¿no? Cómo han de ser los matrimonios, ¿no? En Trento, o sea, todo ya viene mascadito, o sea, viene todo pensado, repensado, elaborado y bien, o sea, bien indicado, como protocolizado, digamos, ¿no? Para a partir de ese momento todo lo que se salga de ahí es pecado. Como dice Federici, pues se pierden los oficios tradicionales de las mujeres y ya estábamos condenadas a vivir a través del salario de los hombres, ¿no? Con la servidumbre que ello supone. Y entiendes que toda la que se salía de eso podía pasar a ser, pues sospechosa de brujería. Claro, sí, ¿no? Que tenía que pasar a la clandestinidad. Como las mujeres no podían ganar dinero de forma honrada ninguna, pues ya pasaban a la clandestinidad, al oficio celestinesco, y claro, ya podía ser acusada por la Inquisición. Luego, si queréis, desarrollamos un poquito eso, pero las mujeres, lo que nosotras hemos encontrado aquí en Castilla es que se corresponde bastante bien con lo que, pues las historiadoras de Amaya, por ejemplo, Amaya Náusea de Navarra, ¿no? En su tesis va haciendo como una revisión de qué mujeres fueron perseguidas fundamentalmente, ¿no? En todos aquellos procesos. Entonces ella habla de viudas, o sea, mujeres solas con patrimonio, ¿no? Las viudas es un lugar común.
mujeres solas. En el caso de Madrid, a quienes se condena de hechiceras, que luego Diana va a hablar un poquito de esto, ¿no? de las hechiceras, lo que vemos son que son mujeres solas, ¿vale? Que vienen aquí a Madrid también a trabajar solas y que son mujeres pobres y que quedan fuera un poco de ese ámbito de la familia y el matrimonio, ¿no? Entonces, claro, cuando estas mujeres además son prostitutas, porque es una manera de ganarse la vida, bueno, pues son vistas con más recelo y es mucho más fácil que sean acusadas porque están solas, ¿vale? En otras ocasiones es porque son más vulnerables, en otras lo que vemos en los procesos es que tienen cierto poder y cierta influencia dentro de la comunidad, aunque sean mujeres solas, porque tienen un oficio de sanadoras, ¿no? Entonces, como sanadoras son una referencia dentro de la comunidad y a veces se va contra ellas porque han generado desconfianzas, ¿vale? Luego vamos a leer un trocito del proceso de Juana de Olivares y bueno, pues a través, pensad que solamente la delación, solamente delatarlas era motivo para que fueran apresadas, no hacía falta nada más, ¿vale? Entonces, ¿a quién se va a delatar? Pues a las que no demuestran que cumplen, ¿no? Digamos, con todas las dogmas, o sea, todos los, pues eso, todo el protocolo, ¿no? de buena cristiana, ¿vale? ¿Más o menos? Vale, pues venga, seguimos. Muy rápida, ¿vale? Como para completar un poco el tema del poder civil y el poder religioso y tal. Estamos en la Plaza de la Villa. No sé si recordáis que este edificio es parte del ayuntamiento. En algún momento, durante muchos años, fue el ayuntamiento, ¿no? Que ahora está en Cibeles. Bueno, pues aquí estaba la iglesia de San Salvador y aquí era durante en Madrid, cuando fue declarado ya Villa y Corte, era donde se reunían los vecinos de Madrid a tomar decisiones, ¿vale? Un momento en el que las personas que tenían esa consideración de vecinas, ¿vale? Eran aquellas que pagaban impuestos, que no venían de fuera y tal, se reunían y llevaban, digamos, sus decisiones con el representante de la ciudad ante el poder real, ¿no? Cuando los reyes católicos ponen en marcha el Estado moderno, esto se termina, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, los municipios van a estar controlados por una figura que está puesta por ellos a dedo, ¿vale? Un encargado que va a ir directamente al poder central, que van a ser la figura de los corregidores, ¿vale? Entonces, bueno, eso con la moderna también a partir del siglo XVI se pierde, ¿vale? Con la creación del Estado moderno de los reyes católicos, ¿vale? Seguimos. ¿No seguimos bien? ¿Oís bien? ¿Sí? Vale. Plaza Mayor, ¿vale? La Plaza Mayor, Madrid nace en el Palacio Real, ¿vale? No era un palacio real, pero nace en ese punto. Ahí se crea una alcazaba musulmana en este territorio de confrontación de reinos cristianos y al-Ándalus, ¿vale? Esa parte que es una zona elevada cerca de agua es una parte importante, ¿vale? Toda esa zona, esa alcazaba, va a ir requiriendo unos servicios que va a hacer que toda la zona alrededor de la alcazaba se vaya constituyendo como la ciudad de Madrid, ¿vale? Y esto quedaba a las afueras, ¿vale? Esto eran las afueras de ese momento más inicial de la ciudad de Madrid. Bien, cuando llega el Estado moderno, llegan las monarquías autoritarias y ese poder se convierte ya en un poder absoluto, un poder además que viene de Dios, es necesario convencer, ¿vale?, a los súbditos de ese poder. Y se pone en marcha también todo el urbanismo, se pone en marcha para servir como propaganda real a la monarquía, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento las ciudades se van a convertir también en un instrumento de propaganda política, ¿vale? La Plaza Mayor se crea, se modela por Gómez de Mora en el siglo XVII, ¿vale? Y va a ser un lugar de comercio, va a ser un lugar de encuentro, va a ser un lugar de celebración, va a ser un lugar donde el monarca va a aparecer en grandes arquitecturas efímeras, ¿no? Cuando va a recibir cuerpos diplomáticos de otros lugares de otros estados, ¿vale? Va a ser un lugar para celebraciones populares y va a ser el lugar de los autos de fe, ¿vale? El auto de fe es la ceremonia por la cual las personas que han sido apresadas
procesadas por la Inquisición y castigadas van a tener, ¿vale?, toda su celebración y todo ese foco, digamos, mediático para la masa, donde se va a exponer cuál ha sido su pecado y cuál será su castigo, ¿vale? Y es el momento en el que podrán o no arrepentirse. Como todo lo demás, hay un enorme protocolo, ¿vale?, y pasos a seguir. Pero como os decía antes, para llegar al auto de fe, lo primero es que cualquier mujer sospechosa de bruja es delatada y podía ser apresada y se iniciaba el proceso. El proceso, ¿vale?, se hacía mientras que estas mujeres estaban en cárceles secretas, normalmente en los sótanos, ¿vale?, como los sótanos del monasterio de Santo Domingo. De esas cárceles secretas no tenemos noticia. Entonces, cuando hablamos de números de cuántas mujeres fueron procesadas, no podemos saber cuántas de ellas murieron por las condiciones del encierro. Entonces, bueno, ahí tenemos siempre un problema, no solo de llegar al archivo, sino que en muchos casos es que ni siquiera ese proceso se ha terminado, ¿vale? Una vez que estas mujeres eran apresadas, se procedía a confiscar todos sus bienes, ¿vale? Pensad que, como ha dicho Diana antes, la monarquía hispánica, con la llegada de metales preciosos, tiene toda esta revolución de los precios y entra en crisis muy rápidamente. Esa crisis económica hace que la monarquía no tenga dinero para sufragar la cantidad de personas que son perseguidas por la Inquisición, ¿vale? Entonces, es importante que cuando una persona es apresada, se le confiscan los bienes, se sacan a subasta y con eso se pretende pagar lo que va a ser todo el proceso, ¿vale? A inquisidores, la alimentación dentro de la cárcel secreta, etc. Bien, ahí se inicia toda la toma de declaración de testigos, ¿vale? Y una vez que se han tomado declaración a los testigos y a la propia acusada, se determina, recordad que hay manuales, ¿vale?, donde se puede ir reconociendo todo esto. En el caso, como decíamos, de la corona hispánica, el manual no es el Malleus, no es el más habitual, aunque a veces se podía recurrir a él, ¿vale? Y entonces ahí se determina si son o no culpables, y ahí el castigo sería traer al auto de fe a las condenadas, realizar el auto de fe y después el castigo, ¿vale? Después del auto de fe sería el inicio, digamos, de su castigo, de su condena. Y en él se podían arrepentir o no, ¿vale? Voy por partes. Cuando se iba a celebrar el auto de fe había diferentes tipos, ¿vale? Había autos que eran más pequeños y más recogiditos, más privados, que eran en las iglesias, o los autillos en los propios tribunales de la Inquisición, o el auto mayor, el auto de fe mayor, que era el que se celebraba aquí, ¿vale? ¿Por qué se toma la costumbre de hacer este auto mayor? Porque era un momento extraordinario para la exhibición del poder real y era una forma también de ahorrar en los procesos, digamos. Era una manera de poder juntar varias personas condenadas y hacer su auto al mismo tiempo, ¿vale? No había que hacerlo de una en una. Una Semana Santa antes del auto de fe se hacían unos bandos y se llamaba a la población, se informaba a la población de que el auto de fe iba a tener lugar, ¿no? Una vez que iba a llegar el auto de fe, la noche antes se sacaba una procesión, que era la procesión de la Cruz Verde, ¿vale? Todo esto igual, todo muy protocolizado, ¿vale? Iban las figuras que representaban a la Inquisición, los familiares de la Inquisición, que eran aquellas personas encargadas, que eran cómplices, digamos, de la Inquisición para buscar y fijarse en personas pecadoras, ¿no? Y después todo el poder civil, ¿no?, que iba después en esa procesión. La Cruz Verde se traía al lugar donde se iba a celebrar el auto y se velaba durante toda la noche. Al día siguiente se sacaba de procesión la Cruz Blanca y ya se traía a las personas condenadas a la plaza donde se iba a celebrar el auto de fe. Se iniciaba toda la ceremonia y allí, después de todos estos oraciones, cánticos y demás propios del rito, ya se establecía qué castigo había cometido cada una de las personas, que iban perfectamente señaladas con esos San Benitos, las corozas de hechicera, ¿vale?, que ilustraban también cuál había sido su pecado, ¿no? Iban ilustrados
con los pecados que tenían en San Benito, estaban siendo señaladas. Entonces, estas personas podían arrepentirse o no. Y de eso también dependía la gravedad de su castigo. ¿Vale? Entonces, lo que hemos encontrado de forma más habitual para las mujeres acusadas de hechicería en el caso de Madrid han sido azotes públicos, ¿vale? En el material que os podemos pasar si queréis, tenemos un grabado de Goya que se ve, ¿vale? Donde una mujer va montada sobre una mula y va a ser paseada con el pecho descubierto, completamente desnuda, y un pie de amigo que le va sujetando la cara para que todo el mundo pueda reconocerla. Es una manera de señalar, ¿no?, en lo que no debe, los castigos y los pecados que no deben cometerse. Para señalar a esta mujer se la paseaba y se le daban azotes, ¿vale?, por Madrid, leyendo cuál había sido su pecado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Nosotras, toda esta información, porque no hemos citado todas las fuentes, aparte de sacarla de historiadoras, de historiadores, de profes que son también especialistas en la caza de brujas y demás, o de hacer toda esta relación de lo que conocemos de forma local con todas las tesis de Silvia. Además, hemos consultado algunos archivos, ¿vale? Hemos consultado el archivo y tenemos algunos procesos por ahí consultados. Hemos sacado algunos datos, ¿vale? Entonces voy a leer algunos datos así para que tengáis un poco la idea de lo que hemos encontrado, ¿vale? El tipo de castigo. Normalmente no se la solía condenar a muerte, ¿vale? No hemos encontrado que en esta zona hubiera grandes condenas a muerte. Es verdad que el tipo de condenas era muy diferente al del norte, ¿no?, de la zona de Pirineos, ¿de acuerdo? Yo que soy de Logroño, en Logroño hubo un auto de fe también como muy famoso en 1604, 1606, que también, y al final las quemaron a las, no sé si eran 4 o 5 mujeres, que, o sea, lo que estabas contando, la Cruz Verde, todos ahí, taca, se cuenta muy bien en un documental que hizo Irarta Phil, que es pues un documental de dibujos, pero que cuenta súper bien eso. Entonces, si lo ¿Sabes puedes cuál es el encontrar, nombre del docu? Vale. Auto de fe, Logroño, 1600 no sé cuántos, Auto de fe, creo que es. Pero es de lo he dicho antes, Iralta Films, que es una empresa aquí de Madrid, además. Y está muy bien contado, ¿eh? Me estaba acordando ahora, digo, pues mira, para entender bien visto así es muy curioso. Claro, o sea, en los procesos de Logroño sí que se condenó a muchísimas mujeres y a las que ya habían muerto, ¿vale?, por lo largo del proceso, que era algo que se hacía habitualmente con mujeres, también con conversas judías, con alumbrados y alumbradas, ¿no?, se las quemaba en efigie, es decir, la ceremonia se celebraba y se las condenaba públicamente, aunque ya hubieran muerto. Es decir, el problema no era que estuvieran vivas, ¿no? El problema era que el auto de fe debía ser ejemplarizante, ¿vale? Entonces se las quemaba en efigie, se buscaba un muñeco, ¿no?, que representara a esa persona y se las quemaba, ¿vale? Entonces os voy a leer del manual de Imeri, ¿vale? Dice, el manual de inquisidores dice: conviene que una gran multitud asista al suplicio y a los tormentos de los culpables, a fin de que el temor les aparte del mal. Es un espectáculo que llena de terror a los asistentes y una imagen terrorífica del juicio final. Pues bien, este es el sentimiento que conviene inspirar, ¿vale? Esto es cuando habla de cómo ha de ser. Entonces dice, bueno, conviene que los autos de fe sean en días de fiesta, ¿no?, día festivo, para que asista más gente. Bueno, pues ahí se establece un poco todo aquello. Os voy a leer dentro de los archivos que hemos consultado, ¿vale? Esto lo tenéis en el Archivo Histórico Nacional, está digitalizado, ¿vale? La mayor parte está digitalizado y se puede acceder, ¿no? Puedes acceder por internet. Bueno, pues ahí hemos sacado algunas cosas, por ejemplo, ¿vale? Margarita de Borja, que es natural de Játiva, ¿vale? Esto también es importante. La mayor parte de las mujeres condenadas por hechiceras, y algunas hechiceras y brujas, y otras por brujas, pero la mayoría son por hechicería.
son mujeres que han venido de fuera. Lo que vemos es que han llegado a Madrid porque Madrid se convierte en corte y entonces toda la burocracia va a necesitar una serie de servicios, entonces vienen buscándose la vida. La mayor parte de ellas van a estar solas y encontramos que en los procesos no pone su oficio. Entonces entendemos que su oficio es el de hechicera, ¿vale? Es decir, que se buscan la vida como hechiceras. No son zapateras que hacen amarres, ¿no? Amorosos, no. Son mujeres que se dedican a echar las habas, a reconstruir virgos, pero pensad que en este momento el pensamiento mágico era algo habitual, ¿vale? Ahora voy a hablar de Josefa de Carranza, que era una mujer a la que le consultaba el rey, ¿vale? Para ver cuáles iban a ser sus movimientos, ¿no? en estrategia política, es decir, era algo bastante habitual. Vale. Bueno, pues Margarita, que era natural de Játiva, ¿vale? Dice, su auto de fe fue en 1616 en presencia de Felipe III y su familia. Va vestida de penitente, ¿vale? Penitentes con el San Benito, ¿no? Van vestidas así, y con corona de hechicera, que es este capirote, ¿no? Donde lleva arriba un rematillo, ¿vale? Su castigo es lectura de su sentencia con abjuración de levi, que es una especie de, de catalogación de si el pecado era grave, o sea, era leve, semileve o grave, ¿vale? Dice, y al día siguiente le son dados 100 azotes por las calles públicas y se la condena a un destierro de 6 años de todo el distrito de la Inquisición. En 1619 es condenada de nuevo por quebrantarlo, ¿vale? Y la nueva condena establece un destierro de 12 años. Es decir, el castigo va en aumento, de tal forma que son las relapsas, es decir, las que reinciden, son aquellas que van a ser condenadas a muerte, ¿vale? Normalmente no encontramos así de entrada una condena a muerte y encontramos algún proceso que se queda, ¿vale?, en suspenso, es decir, que se frena y que no se termina de completar con el auto de fe, ¿vale? Decía que no son condenadas normalmente y son condenadas si no se arrepienten y si son relapsas. Cuando se las ejecuta a las afueras, el quemadero no estaba aquí. Vale, aquí se hace la ceremonia, pero el lugar para justiciarlo está fuera, ¿vale? Está fuera de la ciudad por motivos de higiene. Vale, había 2 quemaderos, pero quedaban muy a las afueras de la ciudad. ¿De acuerdo? Iba a decir algo más. Si se arrepentían, ¿vale? Las personas que iban a ser ajusticiadas, si se arrepentían, se les podía pasar por el garrote, es decir, asesinar primero antes de ser quemadas. A las que no se arrepentían se las quemaban vivas, ¿vale? Por no arrepentirse, porque así sufrían más, ¿vale? Era un espectáculo más sorprendente, ¿no? Y más... Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Bueno, sigo con algún caso más, ¿vale? Por ejemplo, Josefa de Carranza fue condenada por hechicería, ¿vale? En 1622 y es de Murcia. Sus abuelos eran de Alicante, ¿vale? Y esta sí que era mujer de Vicencio de la Torre de 45 años. Y dice, con prestigio en actividades celestinescas. Son muchos los clientes que acuden a ella. Su castigo, ¿vale?, es ser vestida de penitente con corona de hechicera, 100 azotes por las calles públicas y es desterrada del distrito de la Inquisición de Toledo por 10 años. Pensad que aquí todavía no había tribunal, ¿no?, en Madrid hasta el año 50. Bueno, por aquí voy a leer otra. Valentina Polonia, mulata, el elemento racial, ¿vale? Es otro elemento que encontramos en estas mujeres. Y la edad, ¿vale? Estas mujeres condenadas habitualmente están en una edad no reproductiva, ¿vale? Es decir, han pasado ya, están en torno a la menopausia y son mujeres que ya tienen su aspecto, ya les delata, ya las está vinculando con cierto... Bueno, son sospechosas solo por su aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, veis... Valentina Polonia, dice, mulata, natural de Valladolid, ¿vale? Padres de Espinosa de los Monteros, declara que su madre y sus abuelos maternos eran negros, su madre esclava, ¿vale? Y esta es mujer de Diego García. Igual, 100 azotes, corona de hechicera y es desterrada de Madrid por 4 años, ¿vale? Y así, bueno, pues hay la condena más habitual, ¿vale?, son los azotes y la lectura del castigo, de alguna manera el señalamiento público de lo que no debía de ser una mujer, ¿vale? Vaya chapa que os he echado. Diana, ¿quieres comentar algo más? Seguimos si queréis y ahora, vale, comentamos un poquito más. ¿Estáis bien? Sí, las piernas bien. Ya estamos acabando, o sea, queda poquito, ¿vale? Ya no queda mucho.
Vale, paramos aquí, otra paradilla. La cava de San Miguel es esta, ¿vale? En algún lugar de la cava de San Miguel, que no sabemos exactamente qué número, vivió Juana de Olivares, ¿vale? Es un proceso que una de nuestras compañeras, que ha participado también en la elaboración del paseo, en el diseño y en el contenido de la guía, bueno, pues se dedicó a leer con mucha paciencia y entonces nos parecía que merecía una parada, ¿vale? Y que merecía además echarle un ojo así con más tranquilidad, ¿vale? Os voy a leer un poquito quién era Juana y ya sigue Diana explicando algunas cuestiones. Bueno, dice, Juana es descrita por sus acusadores como vieja, tartamuda, morena, menuda y de rostro pálido y flaco, ¿vale? Un poco porque veáis las características también. Dice, en el momento del proceso tiene unos 52 años. Las personas que la acusan son todas residentes de la misma calle y probablemente del mismo edificio. Denuncia la causa el sacerdote de la parroquia de San Miguel, situada donde está hoy el mercado, a partir de lo que le cuenta uno de los vecinos, y es que Juana era conocida por sanar enfermos. Un día discutió con María Escudero y al día siguiente el hijo de esta última enfermó y estuvo con llagas durante 5 días. María amenazó a Juana con denunciarla si no lo curaba y Juana accedió y el niño se puso bueno, ¿vale? Pero en otra ocasión, Juana y otra vecina riñeron a causa de una pelea entre los nietos de Juana y los hijos de otra, quien se puso enferma en un par de días después. Y según los vecinos, ¿vale? Según uno de los vecinos que tenía fama también de ser sanador, este obligó a Juana a curarla, amenazándola con ser denunciada a la Inquisición. Es decir, y ahí se inicia, ¿vale? Cuando ya Juana decide que no va a curar en esa enemistad, en esa competición por sanadores, se inicia, digamos, todo su proceso, la denuncia y demás, ¿vale? Bueno, pues Juana, que además de ponerla a parir a la pobre y decir que era feísima y viejísima y tal, se dice sabe sanar. Esto es parte del oficio celestinesco que se suele asociar con la prostitución, pero Celestina también sabía curar el mal de madre. ¿Qué es el mal de madre? Dolencias ginecológicas de todo tipo, que a partir de este momento van a quedar completamente olvidadas. La revolución científica no se va a ocupar de la salud de las mujeres, lo que va a suponer un retroceso pues en todo lo que tiene que ver con la medicina que nos afecta a nosotras. La medicina natural pues era herbología y no es verdad que fuera mágica, o sea, estaba basada en siglos de observación. De hecho, Federici dice que las matronas medievales sabían ejecutar cesáreas convenientemente. Bueno, pues de hecho, la revolución científica se olvida del cuerpo de las mujeres hasta el siglo XIX, con 3 siglos de retraso respecto del resto de las ciencias médicas, y como seguramente sepáis, se inaugura con el doctor Skin y Sims, que torturan a 3 esclavas negras sin anestesia en Alabama. Todavía se llaman las glándulas de Skin, o sea, todavía llevamos en nuestra anatomía el nombre de estos torturadores. Bueno, Juana y prácticamente todas las hechiceras a este punto era gente mucho más eficiente que un doctor recién inaugurado la revolución médica, que lo que te hacía era el barbero, era sangrarte y poco más. ¿Qué pasaba en concreto en la península ibérica? Que también la medicina había sido una cosa de doctores hebreos, ¿no? Con lo cual estaba bastante estigmatizada. Uno de los castigos que no hemos hablado es el del destierro. A estas mujeres, después de azotarlas, se las mandaba al destierro, que era el equivalente a dejarlas morir. No las quemaban como en Logroño, pero ellas dependían de una cartera clandestina de contactos. Mandarlas al destierro equivalía a hacerlas morir igualmente. Pero sí que se reconocen mucho los estudiosos anglosajones que Madrid y la Inquisición española fue pionera en despojar a las mujeres de ese aula de poder mágico que supuestamente tenían y que en el resto de Europa tenían, y que en el siglo XVIII va a dar mucha vergüenza acordarse de cómo los intelectuales europeos creían que las mujeres tenían poder, y en España se dicen esto es estulticia, esta gente es idiota, todos estos saberes son absurdos. Además, no se prohíbe la entrada de las mujeres a las facultades de medicina llamadas protomedicatos, ¿no? Inauguradas por los Reyes Católicos también. Y bueno, pues todo esto lo genera, lo que decimos, un empeoramiento en la salud de las mujeres que va a durar. Bueno, es que yo sigo creyendo que realmente ¿cuál es el único tratamiento ginecológico que hay? La píldora anticonceptiva, ¿no? A día de hoy sigue siendo el patito feo de las ciencias médicas. ¿Por qué se queman brujas también? Porque es un conocimiento oral. No puedes quemar la biblioteca, tienes que quemar a la persona.
Vale, pues continuamos. Vale, continuamos. Sí. Ya me siento fatal ahora. No, es coña, así que no queda otra. ¿Oís bien? ¿Sí? Bueno, ¿sigues tú? Bueno, estamos en la iglesia de San Pedro el Viejo, que era un antiguo beaterio. Beaterio es como en Castilla se llama las beguinas. Las beguinas son mujeres que vivían su espiritualidad de manera muy libre, se asociaban entre ellas también de manera muy libre, muchas veces entraba la viuda, las hijas, ahí se diluían las jerarquías de las familias. No tenían todos los votos, entraban, salían, tenían incluso cierto poder político. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona podían enterrar a los ajusticiados y demás. Y esto pues Trento se lo va a cargar brutalmente, ¿no? Aquí en Madrid, como estamos en el barrio de la Latina, pues podemos hablar de Beatriz Galindo la Latina, que ella misma se encargó de acabar con los beaterios y para las beatas creó la orden de las Jerónimas, que dentro de todo es una orden bastante libre, nada que ver con carmelitas descalzas y demás. Es la orden donde luego va a ingresar Sor Juana Inés de la Cruz en la Nueva España. Y bueno, Beatriz Galindo la Latina es un ejemplo claro de cómo se pierde la querella de las mujeres, de la que hablaba antes Vicky, ¿no? Christine de Pizan tiene este libro, La ciudad de las damas, que es la utopía de las beguinas. Es una ciudad gobernada por y para mujeres. Y Galindo había estudiado latín, era una latina más de la corte de Isabel I, había muchas mujeres que sabían latín, también Isabel Medrano, etcétera. O por ejemplo Santa Teresa, pues es una niña que leía, ¿no? Y todo eso desaparece por completo, son las últimas de ello, ¿no? Se puede pensar que ellas mismas contribuyeron a cargarse su propio privilegio porque forzaron a las beatas a la clausura. Una vez que estás en clausura, pues ya se acaba el poder político y a la obediencia, como decía Vicky también, a la obediencia a quien fuera, al párroco, al obispo de turno y demás. La Latina hereda, este barrio se llama así porque ella hereda de su marido el artillero toda la zona y pone el hospital y quiere poner a las Jerónimas cerca de San Francisco el Grande. Los franciscanos le dicen que no y se las lleva más lejos y luego se vendió el convento, se puso en otro sitio. Estas mujeres siguen y siguen biografiando todo el rato a Beatriz Galindo. Galindo le gana a un juicio a sus hijos y a los hijos de su marido de matrimonio anterior y se hace para sí unos aposentos cerca del hospital y ella vive, es una mujer sola, culta, con sus aposentos, que viene, entra tal, y esto es la última persona que hace esto, ¿no? Ejemplos como la Latina, Santa Teresa y demás van a desaparecer con la Contrarreforma y las beatas, pues a día de hoy, porque es verdad que la Iglesia Católica prohíbe el sacerdocio a las mujeres desde el siglo IV, pero sí que tenían otro manejo, ¿no? Pero bueno, a ellas se las convierte en monjas de clausura, en Europa se queman a muchas, ¿no? Como Margarita Porete y demás. Bueno, esto coincide también, el encierro de las beguinas coincide con un momento, hay una profesora del País Vasco que habla hace un paralelismo de que el momento en el que estas mujeres, Trento las encierra, las somete a esta norma que viene ya desde la Iglesia Católica, ¿no? Que las obligan, se les prohíbe entrar y salir, se les prohíbe estar en la calle, y eso es un ejemplo para el resto de las mujeres que también van a verse encerradas cada vez más en casa y se va a ver una amenaza, ¿no? En esos grupos de mujeres que hablan, que comparten saberes, que comentan, que se ayudan, que son comadres, ¿no? Silvia, en el libro de Brujas, Mujeres y Caza de Brujas, tiene un artículo que habla precisamente sobre la evolución del término gossip en inglés, ¿no? Y cómo pasa de significarse comadre, ¿no? La mujer que te ayuda a criar, la compañera, la vecina, la aliada, digamos, ¿no? A gossip pasa a ser cotilleo, ¿no? Esa mujer que habla pero que es malediciente, que está planeando cosas malas y que tiene mucho que ver con la caza de brujas, ¿no? Y de ahí vemos que a partir de un momento determinado empiezan a aparecer también incluso instrumentos de tortura que tienen que ver con la lengua de las mujeres. Es instrumentos, unas máscaras que llevan un pincho y en el momento que estas mujeres hablan les causa heridas en la lengua, ¿vale? Es decir, todo este momento de la modernidad que inicia el encierro de las beguinas, el sometimiento de estas beatas a una norma, ¿no? Masculina, pero también el sometimiento del resto de mujeres, la prohibición a las charlas
en el espacio público y su reclusión en casa, ¿no? El encerramiento de las mujeres. Hemos acabado, vamos a la Plaza de la Cruz Verde y cerramos el paseo y os damos ya, ¿vale? Oye, hablamos de marchas, ¿vale? Hemos elegido la Plaza de la Cruz Verde por el nombre, ¿vale? Y porque cuando estuvimos diseñando el paseo vimos que la Plaza de la Cruz Verde tiene una placa de memoria y nos parecía que era bastante siniestro que la plaza se llame de la Cruz Verde. La Cruz Verde es el emblema de la Inquisición, ¿vale? Recordad que hemos dicho que es ahí esta procesión de la Cruz Verde, ¿no? En los autos de fe. Vale, la Cruz Verde es el símbolo de la Inquisición, entonces que haya una plaza que se llame de la Cruz Verde nos parecía que era bastante siniestro y nos gustó incluirla dentro del paseo de alguna manera. ¡Ay! Perdonad, no me he dado cuenta. Claro, el caso es que éramos pocas, pero digo, habrá habido más allá, a estas alturas ya, las 9 casi. Bueno, decía que en la Plaza de la Cruz Verde lo elegimos por el nombre, ¿vale? La Cruz Verde es el emblema de la Inquisición, ¿vale? Entonces nos parecía que era siniestro que en Madrid exista aún un lugar que se llame de la Cruz Verde, ¿no? Aquí cerca esta es la calle del Rollo, no sé si sabéis lo que son los rollos inquisitoriales. Los rollos era un distintivo que el Estado daba a ciertas villas que tenían jurisdicción propia y podían llevar a cabo determinados juicios, y entonces en esos rollos se publicaban, digamos, ciertos castigos y de un momento determinado se convirtieron en las picotas donde se llevaban, ¿no? los fragmentos de personas para indicar que habían sido torturados y ejecutados, ¿vale? Por parte de la Inquisición. Bueno, antes no he dicho que cuando la Inquisición quería matar a una persona después de un auto de fe, la ejecución lo tenía que llevar a cabo el Estado, ¿vale? Es decir, el poder civil, no podían matar ellos, ¿vale? La Inquisición no mataba, ¿vale? Mataba el poder civil. La Inquisición se encargaba de todo lo previo, ¿vale? Que era todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Cruz Verde como emblema de la Inquisición nos parecía un lugar para cerrar el paseo, ¿vale? Para, bueno, pues un poco un paseo que para señalar o volver a poner así de manifiesto que el paseo es un poco en la memoria de todas las mujeres que fueron perseguidas por brujas, especialmente en el siglo XVI y el siglo XVII, aunque después siguió habiendo acusaciones de brujería y con las que compartimos un montón de características porque en el fondo todas somos brujas, ¿no? En el sentido de que todas podríamos ser señaladas porque estamos en el estereotipo de los inquisidores, ¿no? Un poco para recordar todo aquello, ¿no? Y que la memoria de estas mujeres sea una memoria, bueno, pues con sentido, viviendo sus vidas y ver también cuánto de ellas todavía queda en nosotras hoy, ¿no? Pero también para poner sobre la mesa la cantidad de mujeres que hoy son perseguidas por brujas, ¿vale? Hoy hay muchos lugares en el mundo, muchos países donde se persigue a mujeres acusadas de brujería. El país, el ejemplo más exagerado de estas mujeres es Ghana, que es un país que está en África, y lo que vemos es que las dinámicas de persecución son muy parecidas. A estas mujeres se las persigue en comunidades donde primero ha habido todo un discurso religioso, donde se ha llevado el demonio desde los años 90, ¿no? Se ha llevado un discurso religioso al mismo tiempo que desde países lejanos se han llevado, digamos, proyectos, desde instituciones supranacionales se han llevado proyectos de reestructuración. Estos planes, ¿no? Los planes de estructura, son los PAE, pero es que ahora mismo no me sale la palabra. Bueno, son planes que pone en marcha el Banco Mundial y el FMI para que estos países acaben con su deuda, y en el fondo lo que están haciendo es acabar con los pocos servicios públicos que tienen y poner en marcha una deuda mayor, ¿vale? Entonces, en ese contexto de extrema pobreza, al mismo tiempo entran iglesias católicas o evangélicas que llevan la figura del demonio, ¿vale? La figura del diablo, y las comunidades empiezan a vincular, ¿vale? A determinadas mujeres que tienen unos rasgos, ¿vale?
unas características muy similares a las mujeres que hemos estudiado del siglo XVI y XVII, a las que se empieza a acusar de brujería. En Ghana tenemos campos enteros de refugiadas porque han huido de sus comunidades perseguidas por brujas, ¿vale? El otro día difundimos desde la campaña un vídeo de un pastor evangélico torturando, golpeando a una mujer ante la mirada emocionada de toda su comunidad porque consideran que es la bruja de la comunidad, ¿vale? Estas mujeres en muchos casos tienen que salir corriendo, incluso con sus hijos, ¿no? Porque, y ahí vemos que a veces es el matrimonio, la poca propiedad que tienen, que genera suspicacias, hijos que se quieren quedar con las pocas propiedades que tienen las madres, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que las dinámicas se van repitiendo, vemos que las acusaciones de brujería se están dando también en territorios donde, donde el extractivismo, ¿vale? Se ha puesto, está, digamos, desestabilizando todas estas comunidades y las mujeres están dando el cuerpo, ¿no? Para defender su tierra, ¿no? Y sus recursos naturales, ¿vale? Estamos viendo también el tema del litio, bueno, todo este asunto en el Amazonas y demás. Un poco, entonces, el paseo, la idea de recuperar la memoria, ¿no? De todas aquellas mujeres y solidarizarnos o visibilizar, digamos, el papel de las que hoy están siendo perseguidas y asesinadas bajo la misma acusación, que son muchas, ¿vale? Y con la misma crueldad desde el Estado y desde todas las confesiones religiosas. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y es el momento de, si os apetece que comentemos algo, lo hagáis, que habéis estado más allá, decir algo. Estamos en un ratito de